Buenas tardes a todos nuevamente. Eddie Vázquez Sayas compartiendo con ustedes como moderador orgullosamente de este simposio de historia de Ponce en la segunda parte luego del receso. Vamos a continuar con la misma dinámica que hemos hecho hasta ahora y este próximo deponente viene con unos temas bien interesantes también para aquí compartir con nosotros, pero para presentarlo le voy a pedir a la doctora Norma Filiberti que pase por aquí, presidenta de la sociedad. Ella es presidenta de la Sociedad Genealógica de Puerto Rico. Eso es así. 15 años ya en esta administración, así que muchas gracias por estar con nosotros. Es un verdadero privilegio tenerla aquí. Ella nos va a presentar el próximo deponente. Este año es el quinceañero. Bueno, voy a presentar a Néstor Mures Irizarry, puertorriqueño, nacido en el sector Bélgica de Ponce en 1946. Estudió en Backstreet College of Education de Nueva York, en el CEA, en el PUCPR y en la UNAM, México. Es profesor universitario, jubilado, gestor cultural, investigador y estudioso de nuestra cultura. Ha escrito alrededor de 20 libros y más de 30 libros como editor y profesor. Su libro, Rafael Ríos Rey y el muralismo en Puerto Rico, en 2005, obtuvo el premio como el mejor libro de arte publicado en Puerto Rico en el 2005. Otro de sus libros que escribió junto al doctor J. Emanuel Ducasne, titulado La Plena, Nuevas Fuentes para su Estudio, se tradujo al inglés y será publicado por una editorial estadounidense. En 1976 fundó el Centro de Investigaciones Folclóricas de Puerto Rico, INC, y en 1986, bajo su presidencia, se escribe en la Casa Paolo. Actualmente está retirado como profesor universitario. Viaja, escribe varios libros y mantiene una columna en el periódico digital Heraldo Digital. Con ustedes, Néstor Mures Irizarry. Buenas tardes. Gracias al municipio de Ponce, gracias a Luis Caldera, gracias a la doctora Filiberti y gracias a todos los amigos y amigas que están aquí presentes hoy. Hace años que no estaba aquí en este recinto. Antes de leer los datos básicos sobre don Jaime Pericaz Díaz, yo quiero comentar varias cosas. Número uno, este año se conmemoran 180 años del natalicio de don Manuel Gregorio Tavares y 140 años de su fallecimiento. Tavares, como ustedes saben, junto a Hombre del Campos, junto a Aristides Xavier, junto a una cantidad maravillosa de músicos, crea un ambiente y las artes en general, ¿verdad? Ponce tuvo más de 10 o 12 periódicos, quizás más, circulando a la misma vez. Y Tavares fue bien importante porque él había llegado, aun cuando se enfermó, que padecía de los oídos, de la audición y padecía de la mano derecha. Y con todo y eso, se somete a un tratamiento en Francia, porque estudió en el Conservatorio de Francia de música, y también en Puerto Rico, y entonces mejora, y va a Caguas un tiempo y de Caguas pasa otro tiempo a Ponce y se quedó aquí definitivamente a vivir, ¿no? Está enterrado en el mausoleo del hombre histórico de Ponce, Román Bartolomé de Castro. Sí, quería comentar eso y también decir que la hija de Tavares, doña Elisa Tavares de Storer, en el 1874, por ahí más o menos, 77, ella participó en un concierto
muy importante que se dio en el Teatro de la Perla. O sea, que el Teatro de la Perla también se convierte como en un gran circuito, ¿verdad?, del arte en Ponce. Y como ustedes saben, la cantidad de artistas, de fotógrafos, de arquitectos se convierte Ponce verdaderamente en una meca de las artes, ¿verdad? Juan Morel Campos murió alrededor de 1857 por ahí. Y, perdón, sí nació en el 1857 y murió en la década de 1880 por ahí, ¿no? Y entonces, gracias a él, él deja una cantidad de discípulos, aun cuando él no tuvo academia como tal. Julio Carlos Arteaga, que también fue un hombre muy importante, un músico muy importante, que estudió también en el Conservatorio de Música de París y que ganó premios. Él también trató de montar una academia como Morel Campos, pero eso no se dio. Pero sus discípulos y sus amigos continuaron en parte la labor que había iniciado Morel Campos, no por la genialidad de Morel, ¿verdad?, pero sí verdaderamente con... Gracias, hermano, es que el aire acondicionado me afecta muchísimo. Permiso. Y resulta que uno de esos discípulos es Jaime Pericaz Díaz. Jaime Pericaz Díaz se convierte en uno de los seguidores del estilo de la danza de Juan Morel Campos. Como tenemos un poco tiempo y estamos un poco atrasados, voy a proceder a leer unas notas. Jaime Pericaz Díaz, músico que nació en Aguadilla, pero se hizo ponceño, lo trajeron a los 2 años a Ponce. Nació alrededor de 1870 y murió más o menos en el 1939. Y digo más o menos porque esas fechas a veces no son tan exactas y hay que continuar investigando. La investigación nunca termina y es necesario tener mucho cuidado de no ser absoluto de muchas cosas en la investigación. Y también quería comentarles que la investigación es la base fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier lugar. No importa si es la universidad, si es la sala de clase. Mis estudiantes siempre investigaban, tanto en la escuela intermedia como en la Universidad Interamericana de Ponce y Bayamón, donde estuvo un tiempo. Jaime Pericaz Díaz se casó con María Cabrera Leita en la iglesia de la Guadalupe en Ponce el 1 de julio de 1929 a las 5 de la tarde. Fijaron su residencia en la calle Villa de Ponce, sector conocido por la cantidad de músicos que allí vivieron, y también alrededor del hospital del Coche vivieron muchos, pero muchos músicos también que se destacaron en Ponce. Según el musicólogo y musicógrafo Fernando Callejo Ferrer, Pericaz nació el 13 de mayo de 1870 en Aguadilla. Era hijo de español y madre puertorriqueña. Vivió en Ponce desde que tenía 1 año, 2 años más o menos de edad, y se identificó con esta ciudad. Y aquí murió en el 1939 más o menos, ¿no? Y hizo sus estudios de solfeo y violín con el profesor Antonio Enciaco, que también fue maestro de Morel Campos, que luego los continuó con Juan Morel Campos, con quien estudió composición, y con Gabriel Carreras, otro músico también destacado aquí en Ponce.
Se destacó como maestro de música, compositor, director de orquestas y bandas y también como violinista. Sus danzas, según el musicólogo Héctor Campos Parsi, son menos bailables, más libres y menos sujetas a la reiteración rítmica. Don Jesús Figueroa, el gran musicólogo guayano, orquestó obras de Pericaz. También quería comentarles que antes de la llegada del querido Pablo Casals, aquí hubo orquesta sinfónica y aquí hubo distintos conservatorios, el Conservatorio de Antonio Paoli de Amalia, de San Juan, el Conservatorio de Anita Otero en Humacao y después en San Juan, y la misma hija de Genoveva Arteaga, hija de Julio Carlos Arteaga, también era pianista, muy reconocida, también ella fundó un conservatorio, una academia en San Juan. Y aquí Ponce tuvo una orquesta sinfónica, que visitaba los pueblos de la región y la dirigió don Arturo Pasarel. Volviendo a Pericaz, él era masón junto a Antonio Otero, que le decían Totón Otero, que era uno de los dueños del Bazar Otero, que después fue el Bazar Atocha, donde estuvo Tavares y Juan del Campo en ese maravilloso lugar, que en un momento determinado se quemó y se quemaron muchas cosas valiosísimas ahí. Y Elías Concepción, ustedes saben que fue un destacado maestro de obra y miembro también de la Logia Aurora de Ponce. En 1902 compuso la danza Rocío del Alma. Al siguiente año organizó y dirigió una orquesta de 10 profesores de música. En 1904 también dirigió y organizó una orquesta de cuerdas, mandolinas y guitarra que tocaban en las tradicionales repletas que se celebraban en el Parque Abolición, en la calle Marina y Salud, en el Ponce Histórico. Lo que hoy se conoce como la concha acústica, de lo que son de Ponce, la calle Marina y la calle Salud. Ahí hubo un parque muy importante dedicado a los afrodescendientes y con motivo también de la abolición de la esclavitud. Y ahí Jaime Pericaz dirigía una orquesta casi siempre, casi todos los jueves, porque los martes estaba tocando en la playa de Ponce. El último libro que está a la venta allá afuera, mío, que se llama Puerto Rico Musical, tiene este artículo y también tiene otros artículos sobre la música en Puerto Rico, porque verdaderamente Puerto Rico siempre ha sido y es un semillero de músicos y de artistas. Aquí no hay que envidiarle nada a nadie. Cuando vino Ana Parlova, la gran bailarina rusa, a Puerto Rico, ella estuvo casi 6 meses en Puerto Rico. También tengo un artículo en la Looking Time sobre Ana Parlova, y hay un artículo en el periódico que dice: los músicos le piden de favor a Cocolía, que fue que se quedó, Domingo Cruz, que se quedó a cargo de la orquesta de Manuel Campo y de la banda municipal, y dice: maestro, vamos a organizar las repletas hoy más temprano, porque tenemos que ir a tocar a la bailarina rusa Ana Parlova cuando vino a Ponce al Teatro La Perla. Así que imagínese usted, o sea, aquí los grandes músicos, los grandes bailarines, los grandes maestros de orquesta venían sin músicos, venían solos prácticamente, y utilizaban el talento de los músicos de Ponce y de Puerto Rico sin necesidad de traer músicos, porque teníamos una gran fama. Inclusive hubo un comerciante, un contratista
de espectáculo italiano que tuvo problemas económicos en otra Antilla y él dijo, vamos a Puerto Rico, allí voy a cuadrar el presupuesto y las finanzas y allí sí que la gente en Puerto Rico sabe de ópera y asiste a la ópera. Eso es bien importante. O sea, esta es una nación con personalidad propia. En el 1905, volviendo a Pericaz, Amalia Paoli ofreció una espléndida velada en el Teatro La Perla de Ponce, en unión a otros artistas. Amalia estrenó un bonito two-step de Pericaz Díaz, además de cantar la romanza. Así cantó Mis Amores y Puesta de Sol, también compuesta por el indicado compositor. Quería comentarles que la fotografía, no sé si se ve muy bien, pero allí está en esa fotografía, Luis, está Jaime Pericaz en el mismo centro. Ok, gracias, hermano. A la derecha, Luis, está una gran violinista de Ponce. Y don Julio Alvarado, arriba, que está de blanco, ahí a la derecha, ahí, este es don Julio Alvarado. Ustedes saben que por muchos años fue director de la banda de Ponce, fue compositor y cantidad de cosas, de arreglista. Así que Pericaz fue uno de los organizadores en 1910, junto a Domingo Cruz, Armando Rodríguez, Juan Río Valle y Tomás Castillo, de la comisión encargada de editar la corona literaria a la memoria de Juan Morel Campos. La banda marina, que se llamaba la orquesta que dirigía don Jaime Pericaz Díaz, tocaba en el 1910 todos los martes y a veces alternaba los jueves en el barrio de la Marina o la playa y en el Parque de la Abolición. Que siempre había martes o jueves, tanto en la playa o en el Parque de la Abolición, se turnaba la presentación de la orquesta. En el 1919, junto a su futura esposa María, quien también era músico y tocaba la mandolina, Pericaz organizó y dirigió La Vida Orfénica, que es la foto que ustedes ven ahí en la pantalla, ¿no? Eran sus integrantes Aracelis Núñez, Amina Cardona, Mercedes Avilés, María Luisa Ramos y la guitarrista María Isabel Fernández. Esta agrupación acostumbraba a celebrar el Día de los Reyes en un negocio de Avelino González que estaba ubicado en el área de la Plaza de las Delicias de Ponce. En esa ocasión tocaron allí un sencillo aguinaldo de alegre criolla y música ligera. Además ofrecieron 2 conciertos en el Teatro Broadway de Ponce. Recuerden que el Teatro Broadway de Ponce sustituyó por muchos años el Teatro de la Perla después de los terremotos y los problemas que hubo un fuego también en el Teatro de la Perla. Y después de todos esos acontecimientos, el Teatro Broadway, que dicen que tenía la mejor acústica de Puerto Rico. Eso fue lo que me dijeron. Y una cantidad considerable de butacas también. Era un teatro maravilloso que nunca se debió tumbar. Esa es mi posición, ¿verdad? Debió restaurarse. El maestro Pericaz Díaz también estuvo encargado del departamento de música, esto es bien curioso, de la Casa Forteza, hoy Escuela de Arquitectura Rafael Hernández Colón, de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce, que eso está aquí muy cerca, ¿no? Y está casi frente al Parque de Bomba Viejo. Y
estaba en el tercer piso. Cuando ustedes, si algún día visitan o han visitado esa estructura, esa edificación, en el tercer piso, ahí estuvo una tienda de discos y de música que dirigía Jaime Pericaz Díaz. En la celebración del primer aniversario del establecimiento, de ese establecimiento en su sede, ofreció a los jefes de dependencia con un concierto ejecutado por la orquesta del profesor Salazar, que también era una persona muy conocida en esta zona. Y aquí desde temprano se tocaba mucho jazz y en Yauco también. O sea, nosotros somos herederos de una cultura musical bien sólida, no tan solo en Ponce, sino en Macao, en Arecibo, cualquier parte de Puerto Rico, San Germán, que usted mencione. Hubo y hay todavía una gran cantidad de músicos que son la base del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Entre los números que se escucharon en esa época, hubo un vals compuesto por el mismo maestro Pericaz, dedicado a su amable compañera, titulado Ronda Amorosa. En el 1907 recibió una carta de felicitación Jaime Pericaz por parte del presidente Roosevelt, Theodore Roosevelt, y del Departamento de la Marina de los Estados Unidos en Washington D.C. por su marcha Welcome, dedicada a este presidente. Ese mismo año compuso el vals para orquesta Lirio y Rosas. Callejo también menciona otras composiciones de Pericaz: El Día de Farfantón, opereta con letra de Félix Matos Bernier, Así canto mis amores, romanza para canto y piano, laureada con medalla de oro en el certamen de escritores y artistas de Ponce. Fue organizador de la banda escolar de Ponce. El debut en Mayagüez en 1907 de la Compañía de Zazuelas Española, dirigida por el mallorquín y barítono Alberto Morales, contrató a Pericaz Díaz como primer violín de la orquesta de profesores que Morales organizó en Puerto Rico. En esa época, la mayoría de las compañías que visitaron a Puerto Rico ingresaban al país al director de orquesta y al elenco indispensable de su compañía, conociendo el prestigio que tenían los músicos de Puerto Rico y evitando gastos mayores, contrataban los servicios de los músicos locales, como dije anteriormente. En 1908, Pericaz compuso la danza La Fidela. Además, en el mes de diciembre, la banda de bomberos de Ponce, que dirigía don Domingo Cruz Cocolía, estrenó su pieza musical sobre motivos militares, Añoranzas, dedicada a la colonia española. Obra que compone de toques de corneta, toques de diana, toques de asamblea, páginas, retrete y marchas con intermedios de gran gusto. Esta obra fue muy aplaudida por los concurrentes a la retreta y en medio de una ruidosa vocación fue repetida de ovación. Otras composiciones conocidas en esa época del mismo autor son Rocío del Alma, 1902, El Vals Lirios y Rosa, 1903, El Vals por Más Rosa, dedicada a José de Diego, 1907, Amor y Lágrimas, Clotilde, Fin de Siglo, Danza Rústica, Claros del Alba, premiada con la medalla de oro y plata en el certamen de Carnaval de San Juan en 1931. Además compuso Adiós a la Escuela, Alegres Pascuas, Alma Bohemia, Ama y Trabaja, Amor y Lágrimas, Gratos Recuerdos, Guarina, Himno de Ponce, La Madreselva, La Salamandra, Tu Sierva, Mi Libro Nuevo, y No Más Dudas y Recuerdos. Alicia Xavier y Arévalo, que hay una foto, lo vi por ahí, de Alicia y de Xavier, que siempre es recordado por... No, sigue. Sigue. Está ahí un...
una biografía de él también. Síguelo. Aristides Xavier, mi primer libro fue por Aristides Xavier Arévalo, que se agotó, el Departamento de Educación lo compró casi todo. Fundó en las primeras décadas del siglo XX una sociedad de cuarteto con el plausible fin de fomentar en Ponce el desarrollo de las elevadas formas musicales. Formaban parte del conjunto algunos de los más caracterizados ejecutantes de la época. Averano Colón, quien también es una persona muy importante de la música, un olvidado, desempeñaba la plaza de violín. Pericaz Díaz y Francisco Vivas Capó, que tenía la plaza de segundo violín. Juan Carlos Ramos, Juan Carlos era hijo de don Federico Ramos Escalera, y Ramón Ríos, las de primera y segunda violas, respectivamente, y Domingo Cruz, que era pianista. Campos Parsi valora la vida y obra de Pericaz Díaz cuando señala que a principios del siglo XX impera en Ponce la escuela de Morel Campo. De ella se destaca ante todo Jaime Pericaz Díaz, quien produce un nutrido grupo de canciones de la puesta al sol, Así canto, Mis amores, son ejemplos, dice Campos Parsi, melodías románticas influidas por la romanza características de la zarzuela española y que también cultivara en San Juan Julián Andino. Pericaz, al igual que otros gran discípulos de Morel Campos, también de Ponce, Juan Ríos Ovalle, una figura también bien importante en la música puertorriqueña, se interesará en las nuevas danzas que traen consigo las tropas invasoras, el one step, two step y los rap. Debe considerarse que muchas de estas músicas tenían una raíz antillana, habiendo entrado en los Estados Unidos vía Charleston y New Orleans, aparte de que sus creadores eran negros o mulatos que a su vez tenían antecesores en común con los músicos del Caribe. Para terminar, quiero comentar que la mayoría de nuestros músicos y de la época en que se desarrolla lo que yo llamo el semillero de artistas, no tan solo puertorriqueños, ¿verdad? Aquí hubo muchos artistas de distintas partes del mundo que se integraron a la vida cultural de Ponce. Están en el olvido, hay que investigarlo. Yo voy ya para 80 años, así que no sé cuánto tiempo nos queda, y lo importante es investigar, investigar, investigar. Muchas gracias. Y esperamos el camino del mercado, el certificado de validación, la publicación de la policía presentada, que agradecido al ministro Murray Sáenz por su contribución, aportación y participación tan importante de la certificación. Este libro está precioso. ¿Tú lo estás vendiendo, no? ¿No? Está precioso. ¿Y qué más tú tienes? El camino y el certificado de participación. Gracias. Y el afiche oficial. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con más. Tenemos todavía varias ponencias para presentar a la próxima que viene para acá con nosotros. Viene la doctora Norma Filibetti, ¿no? ¿Te toca a ti? Pues muy bien, pues vamos con Aida Mendoza, gestora cultural del municipio de Cayey, para presentar a nuestra próxima ponente.
placer poder darles a conocer datos de personas que conocemos, ya que dejan huellas en cada uno de nosotros cuando tenemos esa oportunidad. Es un placer para mí presentarles al doctor José Enrique Lavoe Gómez. José Enrique Lavoe Gómez es oriundo de Villalba y trabaja como maestro de historia en ese mismo pueblo. Además, es profesor a jornada parcial en la Universidad de Puerto Rico en Ponce. Posee una maestría en Historia de Puerto Rico y el Caribe y un doctorado en Filosofía y Letras, ambos del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, donde tuve el placer de haberlo conocido. El profesor José Enrique Lavoe Gómez, junto a otros compañeros y compañeras, fundó la Asociación de Estudiantes Graduados de Historia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Por más de 20 años ha misionado por América Latina a través del Campamento Misión de los Padres Jesuitas. Ha publicado varios artículos sobre la vida de Arturo Parrilla Bonilla y sobre la Iglesia Católica del siglo XX. Es autor del libro Los Católicos Rebeldes en Puerto Rico durante la Guerra Fría, de 2015. Su segundo libro fue publicado en el 2017 y se tituló Revolución y Liberación Mundial durante la Guerra Fría. Su tercer libro fue Quique Ayroa Santariz, Patriota, Quijote y Amigo, 2019. Y su más reciente trabajo, del 2022, se titula Rebeldes y Perseguidos, Cristianos y Cristianas en Puerto Rico, y su lucha por la liberación, el ecumenismo, la justicia y la paz. Ante ustedes, José Enrique Lavoe. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, le agradezco profundamente al grupo organizador de este evento tan bonito, tan chévere, y también aprovecho la oportunidad para saludar a mi profesor Elio Kendo. También el profesor Iván me dio clase, pero él me dio como 3 o 4 clases y recuerdo que era muy riguroso. De modo que cuando salíamos al pasillo, le saqué al profesor. Me siento muy orgulloso de haber venido de esa escuela de la Católica, tanto por Iván como por el profesor Elio Kendo, Nisa Rodríguez, se encontraba por ahí. De ahí es que salí, y le agradezco profundamente a estos profesores que me enseñaron la rigurosidad y el trabajo de investigación. Voy a tomar el tiempo porque ustedes pasan un papelito ahí que yo creo que no se ve casi, entonces uno empieza a mirar. Así que yo voy a ir a ponerlo. Bueno, el PowerPoint lo voy a dejar para lo último, para yo no enredarme aquí. Así que yo voy a leer primero y enseño las fotos después. Allá lo que hay son fotos de gente que está aquí entre nosotros y otras personas que no están. En el libro que se acaba de publicar, que es parte de la compilación de todos estos trabajos, ese libro tiene un ensayo sobre 30 páginas de este mensaje que yo voy a dar, pero yo lo que hice fue resumirlo en 10. Así que esas cirugías que hacemos a veces como que dañan el formato, pero la investigación, el formato, la cuestión del orden está en el libro. Así que aquí lo que vamos a hacer es hacer una cirugía mayor para poder correr. Con el objetivo de fortalecer la historiografía política sobre la descolonización. Esta sucinta historia intenta abordar algunos filos sobre su trabajo de liberación y buscar hacer un recorrido ligero desde los 60 hasta el siglo XXI. En esta ocasión se desea igualmente demostrar la vocación libertaria de José Enrique Ayroa Santariz a la luz de su labor desde la ciudad de Ponce, sobre la base de la historia oral, la documentación epistolar, las fotos y otros materiales inéditos. En consecuencia, el presente estudio aspira a fortalecer y profundizar el análisis y la comprensión de los personajes y los procesos políticos que de una manera u otra
afectaron el curso de la historia de Puerto Rico. José Enrique Ayoroa Santaliz nació un 18 de septiembre de 1939 en el casco urbano de Isabela, donde vivió experiencias que forjaron un perfil creativo. Estuvo en contacto con los personajes isabelinos, gozó de las actividades que giraban en torno a la Plaza Corchado Juarbe y compartió muy de cerca los triunfos. Del pueblo. El Colegio San Antonio fue su espacio de crecimiento educativo y deportivo, y las hermanas dominicas de la Santa Cruz hicieron un aporte significativo en su persona. De hecho, algunas de estas luego se las encontró cuando se trasladó a la Universidad Católica de Ponce en 1957. Su familia tiene una procedencia histórica de lucha libertaria y en su casa confluían las grandes personalidades del independentismo. Políticamente se alimentó de la simbiosis entre el nacionalismo, representado por su tío Enrique Ayoroa Abreu, y el proyecto del Partido Independentista Puertorriqueño defendido por su padre Francisco Alfredo Ayoroa Abreu. De modo que su independentismo fue heredado, pero cultivado con el paso de los años y al calor de la Guerra Fría. El propio Ayoroa plantea que aprendía más de la gente que de los mismos libros. Era un adicto a las tertulias de la gente en las plazas pueblerinas, tanto en Isabela como en Ponce. Recuerda que en Ponce había 4 tertulias especializadas: deportes frente al parque de bombas, política partidista frente a los bancos Ponce Crédito y Ahorro Ponceño. Los debates de alta cultura se escenificaban frente a la puerta frontal principal de la catedral, y el tema de las peleas de gallo frente a la alcaldía de la ciudad. En fin, debió adquirir de su madre Carmen María Santaliz, doña Cambu, la sensibilidad, el respeto hacia los demás y su inclinación por la música. De su tío Enrique, el amor sin fronteras y la verticalidad, y del ejemplo de la tradición nacionalista y la vía de Albizu Campo, el arrojo y la disposición a entregarlo todo por la patria puertorriqueña. De ese núcleo familiar ideológico nació su verdadera piel, el compromiso inquebrantable en favor de la descolonización de Puerto Rico. Ponce, su centro logístico de operación patriótica, así le llamo al otro subtema. Ayoroa Santaliz armonizaba con las palabras que en algún momento había pronunciado el prócer Eugenio María de Hostos. Y cito a Hostos: Ponce es una ciudad de iniciativa, entendimiento y corazón. Cierra la cita. Aterrizó en Ponce, Ayoroa, tras las huellas de su mayor ejemplo a seguir, don Pedro Albizu Campos. La trayectoria de este abogado natural de Isabela, pero arraigado en la ciudad de Ponce, ha tenido repercusiones a escala nacional. Su influencia en el ámbito cultural y sociopolítico no solo ha calado el ambiente sureño, sino que también su obra ha sido reconocida por muchos en Puerto Rico. En 1995, la escritora de renombre Ana Lidia Vega, en carta a Ayoroa Santaliz, le dedicó unos lineamientos que comprueban la valía de este activista puertorriqueño. Y cito a Ana Lidia: qué chévere que haya gente como tú en este país. Da ganas de renunciar a la ciudadanía de Marras y pedir asilo político en el municipio autónomo de Ponce. Cierra la cita. No obstante, su trabajo de envergadura, encaminado a proyectar la viabilidad de la independencia para Puerto Rico, operó y se diseñó desde la ciudad señorial junto
juntó un grupo de hombres y mujeres comprometidos con la liberación del país. Si bien es cierto que en su bulto ya cargaba con una vasta cultura política independentista, no deja de ser correcto que fue en Ponce donde cultivó su verbo, afinó sus posturas a favor de la reformulación de un proyecto de descolonización y patentizó de forma contundente su noble personalidad. De todos es sabido que el contorno ponceño le acercó aún más a la figura de Albizu. Empero se debe tener presente que Ayoroa llegó a Ponce en el 57, cuando, esto es bien importante, cuando se avistaba dispersión, confusión y negación dentro del independentismo. Habían pasado solo 20 años de aquella fatídica masacre de Ponce, 7 años del grito de Jayuya y apenas 3 años del ataque al Congreso. Don Pedro continuó apresado por las fuerzas policíacas y el independentismo, tanto en Ponce como en el resto de la isla, sufría por la ley de la Verdaza, la cual todavía para fines de los 50 hacía sentir sus resabios. De modo que el independentismo, además de golpeado, vivía momentos de mucha tensión y miedo infundidos por los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos. Así que ese es el ambiente en el cual llega Ayoroa. El único que conmemoraba la masacre de Ponce era el nacionalista Eufemio Rodríguez Pérez. Y en Ponce solo quedaba un grupo reducido y desperdigado de seguidores de Don Pedro, entre ellos el ya mencionado Rodríguez Pérez, Manuel Caballero, Adolfo Caballero Bernal, entre otros. Lo cierto es que había muy pocos pipiolos activos y ya se notaba en la vida política de algunos reconocidos defensores del ideal un distanciamiento producto de la persecución de la época. Aún así, conviene decir que Genaro Rentas era un joven militante para la época en la que Ayoroa aterrizaba en Ponce. De acuerdo con los testimonios, este era un cuadro político cuyo dinamismo fue reconocido por amplios sectores a lo largo y ancho de su vida. Otros jóvenes que hacían sentir su presencia en las calles ponceñas eran Carlos Jesús Pérez, Dimas del Valle, Etienne Estremera, Luis Rivera Méndez, Teodoro Lavoy, Rafael Alonso Díaz, los hermanos Briganti, algunos de los cuales se nutrieron posteriormente del movimiento pro independencia y pasaron a ser parte de la nueva lucha por la independencia, la que se sustentó de las corrientes de liberación que pululaban durante la época especialmente de la Revolución Cubana. Bajo la tesitura, del enfrentamiento, no estoy viendo el tiempo, espérate, perdone que haga esto, estamos bien. Bajo la tesitura del enfrentamiento elegante, emprendió desde los 60 una serie de acciones organizativas con el propósito de avivar las huestes independentistas. Desde la frontera ponceña comenzó a realizar actividades muy concretas y quizás al margen de las estructuras del PIB, el MPI y de la Liga Socialista, pero con la ayuda y el esfuerzo de militantes pertenecientes a cada uno de estos frentes de lucha, lo que dejó su impronta en el Movimiento de Liberación Nacional. Después formó parte del llamado Congreso Anticolonialista que presidió Piri Fernández y por medio de este llevó un mensaje claro a favor de la descolonización de la patria en varios pueblos de la parte sur y montañosa de Puerto Rico. En el subtema que le llamo Abogacía Solidaria en plena Guerra Fría, el carisma y la gentileza de Ayoroa le ayudaron en sus proyectos en pro de la liberación y la justicia social. Con razón, el escritor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez registró sobre Ayoroa lo siguiente, y cito a Rafael Sánchez: eres un hombre de mucha sensibilidad y elegancia espiritual. Cierro la cita. Sobre todo esas cualidades las puso en práctica en el terreno de la abogacía. Fue un abogado combativo, hábil en el contrainterrogatorio y versátil en los hechos. Defendió al humilde y sentó jurisprudencia, por lo que dejó una huella en el campo del derecho. Por eso el licenciado Harry Padilla esbozó una opinión sobre su colega, la cual es necesaria citarla aquí.
Me consta, y cito, me consta que has dedicado muchos años a defender el desvalido. Por ello, cuando se habla de libertad en el derecho puertorriqueño, no podemos olvidar a Quique Ayoroa. Cierra la cita. En los 60 puso a prueba su activismo a favor de la conformación de un discurso y praxis de corte solidario y antiimperialista. Este se colocó al frente de la lucha contra el servicio militar obligatorio a través de la presidencia del Comité Pro Defensa Sixto Albero, por medio de la cual pudo coordinar en alrededor de 18 pueblos de la región sur central de la isla la defensa de los que se negaban a participar en la guerra de Vietnam. Ayoroa Santalí recordó sobre esta fase de su vida y cito: cada noche arrancaba para un pueblo distinto, luego les hacía las declaraciones juradas diciendo bajo juramento que se negaban, con lo que comenzaba el procedimiento. Fue una experiencia bien fuerte, pero enriquecedora. Cierro la cita de Ayoroa. La década del 80 fue muy dura, pero al mismo tiempo fructífera en materia de la defensa de los derechos civiles debido al cúmulo de situaciones por las cuales atravesaban los estudiantes, los obreros, el movimiento independentista en general. El abogado Quique Ayoroa se insertó de manera protagónica y valiente en el esclarecimiento de los asesinatos del Cerro Maravilla. Atendió casos en los que defendió gratuitamente a amigos, a independentistas, a huelguistas y a deportistas, siendo el caso del baloncelista de los Leones de Ponce, José Ambay, uno de los más sonados. Para esos años la situación se tornó calamitosa, producto de los casos que atendía en la corte y el sinnúmero de proyectos en los que estaba involucrado como dirigente y abogado. En carta a su esposa, sin perder su personalidad dramática ni su buen sentido del humor, le indicó en 1983 a su esposa querida: esta mañana ha sido Troya. Era muy dramático, sigue siendo muy dramático. Como puedes imaginar, las presiones con las que estoy viviendo en estos días son tremendas. Todas estas cosas nos las están haciendo adrede, de poca vergüenza. Y cierra la cita. Una de las grandes aportaciones de Quique fue rescatar, esto es bien importante, el suceso de la masacre de Ponce para la memoria histórica. Para ello fue necesario escudriñar fuentes, acercarse fraternalmente a las víctimas de la tragedia, eso es difícil, habilitar espacios de encuentro y fomentar tertulias y charlas en torno a ese fatídico evento del 21 de marzo del 37. Asimismo, puso a disposición materiales de trabajo que había recopilado durante muchos años para beneficio de historiadores que manejaban el tema de la masacre, lo que ayudó a enriquecer la historiografía puertorriqueña y la vertiente concerniente al lenguaje nacionalista. Estuvo ligado en esa conmemoración desde el momento en que llegó a Ponce en 57. Durante muchos años Quique fue auxiliar, ayudante y colaboró mano a mano, con el sobreviviente de la masacre y eterno presidente del Partido Nacionalista de Ponce, don Eufemio Rodríguez Pérez. Más adelante, cuando don Eufemio empezó a decaer físicamente, organizó Quique junto a un grupo polifacético de Ponce y de muchos otros pueblos de Puerto Rico el Comité Pro Conmemoración de la Masacre de Ponce, y luego presidió el Comité Pro Conmemoración del Cincuentenario, son muchos nombres, de la Masacre de Ponce, ambos hechuras del propio Eufemio Rodríguez Pérez. Quique reconoce esos hechuras de Eufemio Rodríguez Pérez. Perdón, ya no. Sí, estamos terminando, ¿sabes? Voy a las millas para que no se cansen. La conmemoración del cincuentenario se extendió durante toda una semana y abarcó multiplicidad de actividades. Se creó un comité para la construcción de la tumba monumento. Se trajo desde Ceiba la compañía Atavex, de unos 60 miembros, y se montó la obra Revolución en el Infierno de Roberto Ramos Perea. Se hizo un cartel conmemorativo con la frase emblemática "Viva la República bajo los asesinos". De igual modo se exhibió una galería fotográfica
Se llevaron a cabo dramatizaciones relacionadas al modo en que se desencadenaron los hechos históricos y se convocaron marchas solemnes que recorrieron la ciudad de Ponce. Su carpeta política voluminosa, la tengo por ahí, se me olvidó sacarla, refleja que la policía de Puerto Rico desplegó un operativo, gracias Necha, fuerte para vigilar tanto a Yoroa como a sus seguidores y simpatizantes en las actividades afines a la conmemoración de la masacre de Ponce. Precisamente su carpeta contiene varios folios dedicados a este asunto. Según consta en la carpeta número 92-96, Ayoroa realizó numerosas reuniones en Ponce desde febrero del 87, lo que nos permite, muchísimas gracias, lo que nos permite concluir que todas ellas estaban relacionadas a la preparación de la conmemoración del 50º de la masacre, y así lo dejó saber la unidad de inteligencia. En el acápite voz principal del antisudismo, estoy viendo a mis estudiantes por ahí de la Universidad de Puerto Rico, que bueno que vinieron. La documentación estudiada sugiere que Ayoroa posiblemente es la voz principal del antisudismo. Eso lo sostengo yo. Que diga todo lo contrario, tiene que también buscar la evidencia. Como era el sueño de Betances, Hostos y Don Pedro, usted ha dado su vida para que ellos desde el cielo no se decepcionen y vean que acá hay alguien que cuida sus sueños para que estos algún día se hagan realidad. Usted es también un Quijote, así se expresó el señor Rubén Serrano Figueroa respecto a Ayoroa en una carta cursada el 10 de septiembre del 2005. Literalmente eso fue lo que llevó a cabo Ayoroa en aras de poner de relieve la figura del Bisu, seguir la pista sobre el lugar donde había tenido su oficina de abogado en Ponce, conocer el espacio en el cual había dado sus primeros pasos, indagar sobre sus costumbres y pasatiempos como joven y proteger su legado histórico. Fueron algunos de los primeros proyectos elaborados por Ayoroa a partir de su llegada a Ponce en el 57. En 1970, uno de los primeros pasos que realizó fue entrevistar en 2 ocasiones a doña Luisa Alquibabú, vecina del joven Albizu y compañera en grados primarios, y con quien pudo platicar sobre sucesos relacionados al periodo infantil de Albizu. Gracias a esta entrevista se conocen datos acerca de la infancia de don Pedro. De hecho, Quique sacó muchas copias de las entrevistas y las repartió por Ponce con la idea de difundir aspectos poco conocidos correspondientes al Albizu. Todo eso es gratis, y lo sacaban los chavos. Wow. Probablemente este ejercicio llevado a cabo por Quique constituye una de las escasas fuentes primarias que manejan este tópico y las cuales han sido utilizadas en la preparación de textos referentes a la vida patriótica. Recuerden que después de ese centenario de Albizu salieron varios libros producto del centenario de Albizu. Así fue. En otra fecha, Ayoroa grabó al que había sido secretario de la oficina personal de Albizu, cuya información ayudó a comprender su perfil legalista. Después entrevistó a Gregorio Goyito Hernández Rivera, el único sobreviviente del ataque a la fortaleza en el 50, en la que este narraba la odisea desde que salieron de Río Piedra hasta que llegaron a la fortaleza, donde lo esperaban, obviamente, armados. Todo este trabajo de Ayoroa sirvió de caldo de cultivo para engranar con fuerza la narrativa albizurista. Eso no lo veo. No, pero dímelo por allá, 5 o 10. ¿Cuánto? 5, Con ese telón de fondo inició el proyecto del centenario de Pedro Albizu Campo. Voy a brincar porque me faltan las fotos y quedan 5. Con acento ponceñista, su sentido de unidad independentista. Voy a leer un parrafito que hicieron, porque no va a haber tiempo. En su afán por la unidad independentista, el abogado Quique Ayoroa cristalizó un plan dirigido al encuentro, la armonía y el diálogo entre los grupos independentistas. Además, fue un interlocutor clave dentro del movimiento de liberación nacional. De acuerdo con el testimonio de algunos, Quique visitó frecuentemente al poeta Juan Antonio Corregel, estableció dinámicas de estrategia y cooperación con Rubén Berrío y el PIB, se carteó amistosamente con el exprisionero nacionalista Rafael Cancel Miranda y con doña Isabelita Rosada Morales, y mantuvo una relación estrecha con Maribra. Brinco a la conclusión para la foto. A todas luces, el guanche isabelino con aroma de Ponce, como lo llamó una vez la abogada y periodista
Fátima Seda Barleta dejó su impronta dentro del accionar libertario de la isla. Como se ha visto, el aporte del licenciado José Enrique Ayora Santariz y del resto de la gente que conformó el dispositivo de lucha y resistencia ayudó a forjar una dinámica de trabajo fresco a favor de un proyecto de reconstrucción nacional, lo que sin duda contribuye al desarrollo de los estudios ligados a la historia del independentismo en Puerto Rico. El discurso y praxis del abogado Monseño llevó a cabo puede servir para comprender toda la dinámica de trabajo cooperativo, de lenguaje inclusivo, de mecanismos de alianza y de una estructura de apertura pueden potenciar un proyecto político de liberación nacional. Vamos a la foto, me faltan unas cositas, pero esa foto que está ahí, puedo coger el micrófono, esa foto la tengo ahí. ¿La puedo sacar? Sí, la puedo sacar, muy bien. Rapidito, ¿cuánto tiempo? 2 minutos, 3. Muy bien, esa foto, ahí fue que empezó la investigación, fue en la casa de Tito Marreros en Villalba. Ahí yo me senté una vez al lado, empecé a escuchar las cosas, me interesé y a partir de ahí empezó la investigación. Eso fue antes de María. Quique se crió en esa casa, imagínense, no va a ser otra cosa, se crió en una casa donde la parte de abajo era el comité del Partido Independentista, se reunían los nacionalistas, se reunía todo el mundo. En esa casa había un cuartito en los que Albizu, cuando estaba por la región, se quedaba en esa casa, dormía en el cuarto de Quique, imagínense. Esa fue su formación, de ahí es que este hombre va surgiendo. Doña Cambu y Quique, esa es su mamá, esa es toda su vida. Doña Cambu, esa sensibilidad de Quique, ese amor por la música, todo eso es parte de Doña Cambu. En cambio, su papá era un tipo más serio, ese le mostró la curiosidad intelectual. Lo que hacía mucho este hombre era, ahí está con Coco, con la segunda hija de Quique. Este hombre leía todos los periódicos, eso le llamó la atención a Quique. En su oficina pegaba noticias importantes de Bolívar, de Mahatma Gandhi, de todo el mundo, eso le llamó la atención a Quique. Quique en la corte de práctica, ya son ya principios del 60, ya aquí está en Ponce. Quique ahí con unos amigos de la revista Now, la Now en Ponce, la católica que la dirigió, y por lo menos el tercero, ¿esto tiene que marcar aquí? Los chaperos. El tercero de izquierda a derecha, los que están, a mí, yo no soy como Luis, que se sabe los nombres de memoria, eso. Este hombre es Carlos Jesús Pérez, el que está en tercero, los que están de pie, de izquierda a derecha, Carlos Jesús Pérez, que fue una figura que mencioné aquí, entre otras personas que quizás ustedes conocen y yo no conozcan, ¿verdad? Eso es parte de la investigación. Quique frente a la oficina de FBI en Ponce, en una de esos piquetes contra el servicio militar obligatorio. Y esta foto tienes que verla en conjunto con la otra. ¿Ves? Servicio militar obligatorio, esto fue en los 60, esto fue en Ponce, ahí está Pedro Carlos Lugo, el que está aquí dice americanos provocan guerra, ese Pedro Carlos Lugo. Estas fotos estaban en su carpeta política, que es esta que está aquí, que es inmensamente grande, ¿sabes? El que quiera luego poder verla, la puede ver. Quique, esa es la manera que le pagaban a algunos, con poco, con racimos de plátano, así que este hombre pudo verse un millonario, y así le pagaban a Quique a algunos compañeros, ¿verdad? Por ejemplo, en Villalba, yo he hecho un recuento de la gente que él defendió en Villalba. Ninguno me dice que cobró dinero. Más de 50 personas, gratis, ya pues este está loco, todo fue gratis, ¿sabes? En Villalba nada más, en ese Ponce, con su primera hija, Lenita, su esposa, su Lenita, esto fue, él buscó un fotógrafo y le tomaron la foto. Así que hay fotos muy buenas, porque va a depender quién se las tiró, hay unas malísimas, las va a ver ya mismo. Quique con Inés Marta María Gandía, Rivera Gandía, perdón, la que está a su, sería mi mano derecha. Si no hubiese existido la secretaria, no hubiese habido Quique. Ese es mi punto, ¿sabes? Esa hizo de todo, de todo. Quique con Macho, al que no lo sepa, Macho fue asesinado en el 85. Ese es su único varón. Y eso fue en la Casa de Maravilla. En esa Casa de Maravilla pasaron muchas cosas, entre ellas parte del esclarecimiento del Cerro Maravilla, ¿sabes? Parte del esclarecimiento. Una foto espectacular. Tito Marrero, Quique y Macho, ahí estaban como cantando, ya tú sabes, pasándola bien, así que Quique también la pasaba bien de vez en cuando. Armandito Torres, Quique, Elan Novoa, que murió hace poco, que descanse en paz,
y Tito Marrero. Aquí ya son fotos que aparecen en el libro y están explicadas en el libro quiénes son ellos, qué estaban haciendo. Estaban preparando una de dos cosas, o la cuestión del centenario o la cuestión de la conmemoración de la masacre. Algún invento tenían. Ahí tenemos a Rafa Rodríguez Saldo y el grupo que siempre estuvo con él, que son muchos, no menciono algunos nada más. En el libro menciono algunos nada más. Ahí no se ve bien, pero son parte de las carpetas políticas donde se muestran que lo estaban persiguiendo, y a su grupo también. Quique Consolisolina y Consol, está por ahí el otro nombre que se me escapa, no quiero decir el nombre que no sea, Sor Rosita Pausa. Ahí estaban recogiendo dinero para una causa. Era un concierto de Dani Rivera y él estaba recogiendo dinero, por eso lo hizo todo el resto de la vida. Igual aquí. Rafael Cancel Miranda, estaban ahí preparando el centenario. En el fondo también está, no se ve muy bien ahí, pero está Rafa Rodríguez Saldo está en el fondo. Aquí ya viene, eso fue algo bien importante. Esta marcha fue interesante. Esta marcha era de Betances a Albizu, como parte de la preparación del centenario de Albizu. Ellos hicieron muchas cosas, pues casi nada. Una era de caminar de Cabo Cojo a Ponce, es casi nada. Y ahí está, mira, ahí está Quique, Cancel Miranda, Pura Weber y Juan María. Pero Cancel Miranda está acá. Una foto importantísima. Esto fue en el centenario. Mucha gente, eso es demasiado gente. Ponce en marcha. Brinqué la parte de Ponce en marcha, pero no me dio tiempo. En esa foto interesante, tienes ahí a Luis Irizarry, que es el gestor de Ponce en marcha. A Lloró lo reconoce. Tienes a Roy Brown. Tienes a Andrés Jiménez, Tony Croato, Kika Lloroa y un montón de gente más. Cómo el hombre podía aglutinar a esa gente. Eso es lo importante. Cómo él podía aglutinar a esa gente. Eso son habilidades. Termino. Bendito, no está por ahí Adelaida creía que era las 2:30, es que era las 2:30 se adelantó. Pero Adelaida, aquí está Adelaida con Mirza Santiago, figuras importantísimas en todo ese proceso, y Luis Irizarry al final. La marcha de Ponce en marcha, la redundancia. Aquí fue que se reunió. Ahí tengo a Javi Serrano, tengo a Héctor el Menor por allá, a Pachín Vicente. Aquí se reunieron para conmemorar los primeros Juegos Ponceños, que fueron a principios de los 70, y aquí se reunieron ellos para conmemorar eso. O sea, esta gente hasta hizo los primeros Juegos Ponceños, imagínense eso. Ahí está aquí en el Cerro de los Mártires, David Lahoz, el abogado Mario Collazo Guaralía, entre otros, con Mario Blanc, con Rubén y Juan. Si Juan ve esa foto se va a enfogonar, porque ahí Juan ahora está más fuerte, así que nos pasó rápido para que no vean a Juan. A Lloró a Santa Lina en la lucha a favor de Vieques, y terminando a favor de la carcelación. Ahí está con Rafi Serrano, esa foto está bonita, está muy bonita, con su esposa Rocío, y esto fue casi de las últimas cosas que han ocurrido, que le dedicaron una de las calles principales a Lloró a Isabela. Muchas gracias a todos. Agradecemos al compañero y colega A las millas. la voz, eso nos ha pasado a todos. Lo importante es que pues, hay una publicación ya circulando, claro, hay que actualizarla porque hay unas conferencias que no están, será la segunda edición. Entregamos certificado, publicación y el afiche como parte de la contribución del compañero de estudio de bachillerato, maestría y de especialistas en la historia puertorriqueña y ponceña. Muchas gracias. Agradecido. Muchas gracias. Bueno, continuamos con más. Ahora sí, llamamos a Norma Filibetti, que venga para acá para que presente a nuestro próximo ponente de esta tarde. Ahora sí, adelante, joven. Ahora sí, ahora vamos a presentar a la bibliografía de la doctora Carola Narváez Rosario. Posee un bachillerato en comunicación territorial de la Universidad de Puerto Rico y una maestría de arte en estudios tecnológicos de la Universidad Central de Guatemala. Además, posee un doctorado en filosofía y letras e historia de América de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, del Distrito Metropolitano, y un doctorado en filosofía y letras en estudios hispanoamericanos de la Universidad de Puerto Rico, del Recinto de Río Piedra.
Se ha destacado ofreciendo cursos de teología, historia y español. En el 2020 fue catedrática auxiliar de la teología en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce, y en el 2021 ofreció un curso de historia de la Iglesia en Puerto Rico en la Escuela Graduada de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Desde el 2019 ha colaborado en la Escuela Graduada de Historia de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en el Centro Metropolitano. Actualmente se desempeña como catedrática auxiliar de estudio hispano en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Arecibo. Es miembro activo de la Asociación Internacional de Hispanistas, AIH, y de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso. Con ustedes, la autora Carola Narváez González. Muy buenas tardes. Primeramente deseo agradecer por esta invitación que me han dado para estar aquí y compartir con ustedes este tema que formó parte de mi tesis doctoral, que fue defendida en el año 2018, mi tesis doctoral en Historia de América. Debo aclarar que soy una vegabajeña que en Ponce ha encontrado un tema de investigación que me ha llevado a estudiar la historia de las universidades. Lo que voy a presentar hoy es una pequeña parte de lo que fue mi trabajo de tesis doctoral en historia. A través de la documentación histórica se va a mostrar cómo fue el proceso de fundación de la Universidad Católica de Santa María, hoy conocida como la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en el pueblo de Ponce. El periodo analizado es únicamente el 1948, que constituye el origen y fundación de la institución. A través de la documentación presentada se puede ver quiénes fueron sus fundadores y cómo se materializó esta idea hasta llegar al primer día de clase. Esto es un tema muy amplio, así es que pues he sintetizado porque el tiempo pues no va a dar, así es que por eso me he quedado solamente en el 1948. Quizás en un próximo año puedo traerles la continuación del tema, que si les interesa también puedo luego continuar ampliando el tema. La tesis todavía no la he publicado, pero estoy en proceso para poder publicarla pronto, así que bueno, ya luego escucharán un poco más también de este trabajo a profundidad. El siglo XX en Puerto Rico fue un siglo de reconstrucción en diferentes aspectos, y uno de ellos fue la educación. Luego de la guerra hispanoamericana, el sistema educativo de la isla experimentó muchos cambios. De hecho, en la primera mitad del siglo XX fue necesario establecer esos centros de educación normalista para formar nuevos maestros, porque la educación era muy baja, ¿verdad? Había una necesidad. Y ahí es que entonces vemos que comienzan a establecerse diferentes centros de educación normalista. Cuando digo normalista me refiero a esa enseñanza, ¿verdad? El magisterio, educación, ¿no? En esa línea, porque había una necesidad de formar nuevos maestros. Es a través de esta necesidad que van surgiendo entonces estos nuevos centros docentes. Evidentemente, la educación de un país es el arma más importante hacia el progreso de los ciudadanos, y en estas épocas tan neurálgicas pues era muy necesario que se fueran abriendo estos centros docentes. Es así como la Iglesia Católica comenzaba a vislumbrar la posibilidad de establecer una universidad católica con el propósito de llevar una educación con los valores que le definen. Los obispos estadounidenses, Monseñor McManus y Monseñor Davis, en conjunto con el español Monseñor Vicente Murga, hicieron realidad este sueño del establecimiento de la Universidad Católica en Puerto Rico. Es de esta manera que en el 1948 se fundó en el pueblo de Ponce la Universidad Católica de Santa María. Es importante que quede claro el nombre que tenía en aquel momento, Universidad Católica de Santa María, que hoy conocemos como la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. También debo destacar
que desde su fundación la universidad ha sido conocida no solamente como Universidad Católica de Santa María, sino como la Universidad Católica de Puerto Rico, así que los dos nombres son correctos. Esta universidad contó con la ayuda de los señores obispos y de la comunidad. De hecho, según López Justo, y cito, dice: ninguna institución de educación superior en Puerto Rico empezó a funcionar bajo mejores auspicios económicos que la Universidad Católica de Puerto Rico, concebida por el obispo de Ponce, Monseñor McManus, respaldada por la jerarquía católica de la isla y dotada generosamente por algunas de las familias más ricas del país. La Universidad Católica fue un éxito desde su fundación, y cierro la cita. Y eso es muy cierto, o sea, las ayudas que fueron recibiendo la universidad fue lo que logró que se pudiera establecer la institución y en un tiempo récord. Evidentemente la ayuda entonces del pueblo católico fue necesaria. El padre Álvaro Huerga, quien fue el historiador de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico hasta su fallecimiento en el 2019, en su libro titulado Historia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, explica cómo salió la idea de formar la universidad. Según él dice, y cito, el convertir la idea en una realidad física fue una empresa que don Vicente Murga no podía hacer por sí solo. Se necesitaban muchas manos que trabajasen en equipo, y aún así era menester tiempo y dinero, tiempo para la gestación o para irle dando cuerpo vivo. La infraestructura no se fabrica en un solo día y había que contar con un presupuesto económico suficiente. En una sola palabra, se necesitaba un solar, se necesitaban edificios, se necesitaban instrumentos materiales y humanos para que la institución se pusiese en vida y en marcha. Y cierro la cita. Igualmente, el padre Toseo Giangiacomo, en el libro titulado 50 aniversario de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, 1948 al 1998, establece que la creación de la universidad fue una obra en conjunto que tenían Monseñor Vicente Murga y Monseñor Willinger. Este último fue obispo de la diócesis de Ponce del 1926 al 1946. El 15 de agosto de 1947 es instalado como obispo de Ponce el estadounidense McManus, Monseñor McManus, por lo que es bajo su incumbencia que se comienza a hacer realidad la creación de este nuevo centro docente. Dentro del origen y fundación de la universidad se destaca Monseñor Vicente Murga Sáenz, primer rector y cofundador de la universidad, quien, según el padre Huerga indica, el 9 de febrero de 1932 llegó a la isla del Encanto, que para él será morada de por vida, campo del apostolado y segunda patria nueva. Cierro la cita, Monseñor Vicente Murga. Desde Luquillo iba a la Universidad de Puerto Rico, que estaba en Río Piedras, en la que se matriculó en 1933. Esto también nos lo deja saber el padre Huerga. No para hacer grados, sino que ya poseía dos, sino para conocer directamente los problemas, las corrientes culturales dominantes y el trato que le daban a la religión católica de la que él era sacerdote y apóstol. Fundó un centro universitario católico en Río Piedras, en el norte de Puerto Rico, que era más bien un espacio de encuentro de la acción católica universitaria. Todas estas experiencias fueron abonando el terreno para que se pudiera llevar a cabo el establecimiento de la Universidad Católica de Santa María en el sur de Puerto Rico. Parte también de la historia de cómo se estableció la universidad es contada por el mismo don Luis A. Ferrer en una carta que escribió al doctor Francisco Carreras en el año 1976. En esta carta, y cito lo que él menciona, dice: en el mes de febrero de 1948, Monseñor James McManus, quien había sido nombrado obispo de Ponce el año anterior, me invitó a un almuerzo al obispado y allí, junto a Monseñor Murga, me indicó su deseo conjuntamente con el obispo Davis de San Juan de establecer
una universidad católica en Puerto Rico para ambas diócesis, con campus en cada una de las diócesis. Monseñor McManus calculaba que necesitaba $1 millón, por lo que Ferrer le indica, y cito, le sugerí un plan para levantar este dinero a base de 5 plazos anuales y le indiqué que nuestra familia estaría dispuesta a contribuir con $50,000. Le sugerí celebrar una reunión en San Juan, a la cual se invitaría un número de personas que fueran buenos católicos y de recursos para plantearles la idea y solicitar su operación económica. Cierro la cita. Así que, como vemos, era mucho dinero en la época que estamos hablando. Evidentemente, el establecimiento de una universidad era una tarea difícil, mas no imposible, en la que habría que recaudar mucho dinero, por lo que vemos que en efecto la ayuda de muchos fieles católicos y comerciantes sería muy importante. Según Ferrer, y cito, se indicó que para dicha reunión sería conveniente invitar a alguna persona importante de la Universidad Católica de Washington, que era la que él estaba considerando como la que podría ayudar en este propósito. Finalmente, esta reunión que le sugirió Ferrer fue llevada a cabo en el Officers Club en el Morro, en Fort Brooke, en San Juan, y de ahí encuentro una fuente inédita de Sister Gertrude, donde ella cuenta parte de esta historia. El documento se encuentra en el Archivo Histórico Documental de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Según dice ella, Monseñor, en la reunión estuvieron Monseñor Jordan, el doctor Roy de Ferrari, vicerrector y secretario general de Catholic University of America. Don Luis A. Ferrer, estuvo también Martín Travieso, abogado, y sus excelencias, los obispos Davis y el obispo McManus, y entre ellos formaron entonces un comité para recaudar los fondos para lograr, ¿verdad?, conseguir establecer esta universidad. Así es que así, poco a poco, fueron llevando a cabo esta tarea. En esa reunión se había hablado de que cada diócesis debía al menos aportar $500,000. Esta cifra, la información es de Sister Gertrude, la persona que nos deja saber ese detalle. También a esta reunión se invitó a la familia Valdés y a otras personas que pudieran aportar económicamente a la institución. Es así como poco a poco se va organizando lo que sería la Universidad Católica de Santa María. El anuncio de la fundación de la universidad fue comunicado por los obispos estadounidenses, Monseñor Davis y Monseñor McManus, varios meses antes, ¿verdad? Mediante una carta pastoral, varios meses después, perdón, mediante una carta pastoral. Esa carta pastoral no la he podido traer, cuando publique el libro, pues ya la podrán ver, ya saldrá a la luz, porque tampoco pues ha sido uno de los hallazgos más importantes que pude hacer a través de la tesis, porque no aparecía el documento y apareció. Ya, luego de leerme muchos periódicos, pero muchos periódicos, esto es una tarea complicada, ¿saben? Porque uno tiene que ir más o menos por la intuición buscando, pues si fue en esta fecha, tal cosa, pues vamos a ver toda la prensa y sentarme a leer los periódicos hasta que un día eso es una de las tareas del investigador más maravillosas, más duras, pero a la misma vez es maravillosa cuando uno encuentra, ¿verdad?, esa información que uno decía, a lo mejor está aquí, pues sí, apareció y la tengo. Cabe señalar que en esa época las dos únicas diócesis que existían en Puerto Rico eran las diócesis de San Juan y Ponce. La Universidad Católica de Santa María oficializó su fundación el 12 de octubre de 1948, una fecha conmemorativa en la que se recuerda el 12 de octubre de 1492 la llegada de Cristóbal Colón a América y con ello la evangelización. Ese detalle es bien interesante cuando se mira la historia de la universidad, porque el tema de la identidad está muy presente y nosotros como puertorriqueños tenemos esta realidad entre España y Estados Unidos,
Y bueno, otro día si quieren les puedo hablar un poco de ese tema de la identidad con la universidad, porque es muy interesante cómo se ve esa realidad de las vivencias del puertorriqueño. Así que bueno, a partir del 12 de octubre de 1948, el obispo McManus comenzó la campaña del dólar. Esta es una iniciativa para recaudar fondos para el establecimiento de la universidad. En la campaña, el obispo contó con la colaboración de comerciantes de San Juan y Ponce. Esta campaña tenía como objetivo que las personas donaran lo que pudieran. Además de contribuir a la universidad, los benefactores de esta campaña estarían participando de un sorteo que incluía valiosos premios. Es muy interesante los premios que tenían aquí. La promoción de este sorteo fue publicada en el primer ejemplar de la NAO, un periódico de la universidad que tuvo su primera edición para el 15 de noviembre de 1949. Y hago un paréntesis para dejarles saber, yo les hablaba de la fundación desde el 48, pero hay mucha información histórica que sale en la NAO, así que tenía que echar una mirada también a la NAO. En su primer ejemplar, entonces, sale el anuncio que indica lo siguiente, cito: comerciantes de San Juan y Ponce han donado valiosos premios que serán distribuidos entre los donantes. Entre estos hay un carro Buick Super con radio, ruedas blancas y Dynaflow. Vale $3,400 y ha sido donado por Caribe Motors de San Juan. Un viaje a Roma, París, Madrid, Lourdes y Fátima en la peregrinación puertorriqueña del Año Santo, que sale de Nueva York el día 28 de abril próximo. Este viaje en primera vale $1,350 y ha sido donado por el señor obispo. Una nevera General Electric donada por Francisco Forteza de Ponce vale $400. Una radiola Philco, consola donada por González Padín de San Juan, que vale $375. Hicieron la cita, muy interesante ver los premios, ¿verdad?, que estaban dando, según las personas iban donando, pues participaban para recibir uno de esos valiosos premios. Es muy interesante, sobre todo por la época en la que estamos hablando, también nos brinda otra información, ¿no? Evidentemente la ayuda de los comerciantes fue una parte importante para el establecimiento de esta universidad. Asimismo, en la tesis doctoral de Historia titulada de la Universidad Católica de Santa María a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, su trayectoria en la educación católica universitaria en Puerto Rico, 1948-1991, se mencionan algunos de los nombres de los benefactores de la campaña del dólar, como la familia Ferrer, la familia Valdés, los Serrayes, entre otros. Igualmente en la NAO se detalla, y cito, los hermanos Valdés de San Juan y Mayagüez, quienes donaron $10,000. La familia Serrayes Wilkin de Ponce donó $10,000. La familia Patricio Martínez de Mayagüez donó $6,000. La familia Romaguera de Mayagüez y Ponce, quienes donaron $5,000. También el Banco de Ponce y el Banco de Crédito y Ahorro donaron cada uno $10,000. Por otro lado, hubo comunidades religiosas que también hicieron su aportación, tales como los padres capuchinos y los padres redentoristas, que donaron $5,000 cada uno. Las hermanitas de San José, $3,500. Pero estos que hemos mencionado no son los únicos, pues la lista contiene más personas. Solamente hemos identificado los donativos más significativos en cantidad, pues hay que destacar que también aparecen personas que donaron $900, $500 y hasta $100. En fin, según la información, podemos constatar que los donativos fueron un gran impacto económico para la creación de la institución. Estoy citando la misma NAO, así que son lo mismo que estuvo publicado, ¿verdad? Muy interesante como podemos ver todos esos donativos. Así que, en efecto, lo que mencionaba López Justos en su libro de Historia de la Educación en Puerto Rico era muy cierto. Es una institución que recibió, ¿verdad?, esa ayuda del pueblo, de los comerciantes, o sea, no solamente del pueblo católico, de esos comerciantes, y que es muy interesante.
Según el informe publicado en la NAO, la universidad todavía tenía un déficit de $46,000. Por eso insistían en letras mayúsculas, y cito: ayude a saldar el déficit contribuyendo a la campaña del dólar, envíe su dólar al Comité Central, colocaban la dirección. Como podemos notar, el establecimiento de esta institución fue gracias al esfuerzo y la buena voluntad de muchas personas. También es importante destacar que las órdenes religiosas tuvieron una participación significativa, no solo desde el aspecto económico, como se expresa en las donaciones de la campaña del dólar, sino también en la formación de los alumnos. La primera facultad de la universidad quedó representada por las hermanas de San José, los redentoristas. Hubo también un capuchino y otros sacerdotes laicos provenientes de los Estados Unidos de América. El primer día de clase, debo señalar que se llevó a cabo el 7 de septiembre del 1948 en las instalaciones del Colegio San Conrado en Ponce. Eso fue de manera provisional. Una semana después de haber empezado las clases, las autoridades eclesiásticas y el gobernador Piñero se reunieron para dialogar sobre la propuesta de cesión en venta de los terrenos de la autoridad de tierra. Es decir, que entonces ellos comenzaron las clases y se lanzaron. Yo creo que esto es lanzarse en fe, porque ellos se lanzaron sin todavía tener todo el andamiaje corriendo. Ellos estaban ahí con mucha fe de que esto iba a salir hacia adelante. Así es que ahí vemos que tienen esta reunión donde empiezan a hablar sobre ese terreno. Según don Luis Aferré, y cito una vez más en esta carta de don Luis Aferré, que fue publicada en la revista Horizonte de la misma universidad, dice: la familia Aferré adquirió por compra del gobierno la finca reparada y fue en condición expresa de la venta que nosotros nos hiciéramos cargo de la hipoteca de $37,500 que pesaba sobre la propiedad que había comprado la diócesis a la universidad. Y así lo convinimos y adquirimos la finca con la hipoteca y posteriormente le cancelamos la hipoteca a la universidad como una donación adicional. Cierro la cita. Es así como poco a poco vamos viendo el crecimiento de la institución de la Universidad Católica de Santa María, una institución que en poco tiempo logró conseguir sus acreditaciones, también es muy significativo, de levantar una infraestructura que hasta el día de hoy, 75 años después, continúa en pie. Desde el pueblo de Ponce ha tenido una labor significativa que con el pasar de los años le llevó a establecer otros centros y recintos, de los cuales actualmente tiene presencia en los pueblos de Arecibo y Mayagüez. Su historia no se ha desligado de los acontecimientos del pueblo puertorriqueño y esto ha quedado marcado en la misma tesis doctoral que les mencionaba hace un rato, que es parte de mi trabajo, de la Universidad Católica de Santa María a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Su trayectoria en la educación católica universitaria en Puerto Rico del 1948 al 1991. La razón por qué en esa tesis la llevé hasta el 1991 era para observar lo que fue el título pontificio, cuando le otorgan el título de pontificia. Ese era el norte, ¿verdad?, de la tesis. Así que en medio de estar trabajando esa tesis me encuentro con unas historias muy interesantes en las cuales hasta la identidad como puertorriqueño se ve muy marcada. Así que en otro momento quizás podría verles un poco más sobre esa identidad institucional que va de la mano de la realidad y vida del puertorriqueño. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por esa presentación. Ahí tenemos una perspectiva bien diferenciada, ¿verdad? Muy diferente de lo que nacimiento de lo que conocemos como la Pontificia Universidad Católica. Pues te entregamos aquí lo que es el libro del tipo certificado de participación, el título vital y el afiche oficial. Gracias a ti. Muchas gracias, doctora. Ahora que me acompañe, por favor, la doctora Aida Mendoza, para que presente nuestra última ponencia de este simposio tan espectacular que hemos tenido
Gracias a todos nuevamente por tu asistencia y por compartir con nosotros tanto conocimiento, doctora. Ahora tenemos el honor de presentar a Reinaldo González Plan. Reinaldo González Plan nació en Ponce, Puerto Rico. Cursó sus estudios universitarios en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, donde obtuvo los grados de bachillerato y maestría en Historia en los años de 2011 y 2017 respectivamente. Es candidato al grado de doctor en Filosofía y Letras con especialidad en Historia en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Ha realizado investigaciones en Cuba sobre los padres carmelitas y la fundación de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en La Habana, Cuba. También elaboró su tesis de maestría enfocándose en el desarrollo del turismo cultural en Ponce como resultado del programa Ponce en Marcha durante las décadas de 1990, investigación que culminó con su primer libro publicado. En el 2021 colaboró en la revista Phronesis del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, donde publicó el ensayo titulado El impacto de la Revolución Cubana en el Caribe contemporáneo y el surgimiento de movimientos antiimperialistas desde una perspectiva historiográfica. Ha participado como panelista en los congresos anuales de la Asociación Mundial de Historia, Asociación de Historia Económica del Caribe. También ha ofrecido conferencias sobre historia y cultura de Puerto Rico a estudiantes de Texas University Kingdom. Durante los años 2015 al 2021 laboró como archivista general en el Archivo Histórico de la Fundación Rafael Hernández Colón y posteriormente como director del Museo de Historia de Ponce durante los años 2022 al 2023. Con miras a presentar su tesis doctoral, se encuentra investigando sobre la agenda económica que llevó a cabo el gobierno de Puerto Rico con la sección 936 frente a iniciativa de la Cuenca del Caribe, ante un escenario como el de la Guerra Fría. Actualmente es profesor universitario en la Universidad Ana Geméndez, donde ofrece los cursos de Historia y Humanidades a nivel subgraduado en el recinto de Tupey y la división online del recinto Orlando, Florida. Con ustedes, Reinaldo González Plan. Buenas tardes. Voy a tratar de ser bastante breve porque estamos ya con el reloj, ¿verdad? Bien, antes que nada agradezco la invitación del doctor Caldera, que me haya invitado a esta actividad y que lleva tiempo organizándola junto con el municipio autónomo de Ponce y el departamento municipal de cultura. Agradezco también la colaboración que tuvo todos estos organizadores de parte directamente del profesor Jorge Figueroa como director del departamento de cultura del municipio de Ponce. Una actividad más que necesaria, ¿no? En esto, luego de varios años que no se ha realizado. Pues bien, mi tema, como decía la presentación, viene del desarrollo que tuve en una investigación que elaboré hace ya varios años, específicamente como para el 2015 aproximadamente, con miras a presentar mi tesis de maestría, y era ese impacto que tuvo, tal vez de manera directa, lo que fue los proyectos de Ponce en Marcha en lo que trata de la restauración que tuvo la zona histórica específicamente aquí en Ponce para esa época. Bien, comenzando presentando una definición sobre lo que es turismo cultural. Presentando una definición general de lo que es turismo cultural. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como UNESCO, define el concepto turismo cultural de la siguiente manera: es aquella forma de turismo que tiene por objeto el conocimiento de monumentos y sitios históricos artísticos. Esta fórmula de turismo justifica los esfuerzos que tal mantenimiento y protección exigen de la comunidad humana debido a los beneficios socioculturales y económicos que comporta para toda la población implícita, algo que eventualmente en la década del 80, ¿verdad?,
va a provocar precisamente los trabajos de rescate de la zona histórica de Ponce. Es el viaje turístico que realizan las personas motivadas por conocer, comprender y disfrutar del conjunto de rasgos y elementos particulares que caracterizan una sociedad. El turismo cultural es una manera de dar a conocer, preservar y disfrutar el patrimonio histórico a través de recorridos guiados. De ahí el concepto patrimonio cultural. Este se define como la herencia transmitida de generación en generación que encierra lo mejor y más significativo del conjunto de individualidad propia de un pueblo o de una unión de pueblos que conforman una nación. Es precisamente el patrimonio histórico y cultural de Ponce su principal potencia para el desarrollo de un turismo local donde se fundamente en el contenido informativo que divulga su zona histórica. Ya comenzando tocando una base por lo que a mi entender fue lo que formó Ponce en Marcha o motivó tal vez específicamente al licenciado Hernández Colón a eventualmente presentar el plan Ponce en Marcha. Me transporto un poco a la década del 60 cuando él fue presidente de la Comisión Asesora de la Zona Histórica de Ponce. Entre 1961 y 64 el joven ponceño Rafael Hernández Colón, quien entonces presidía la Comisión Asesora de la Zona Histórica de Ponce, adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña, redactó un documento titulado La Zona Histórica de Ponce, lo que es y lo que no es, con el fin de aclarar una confusión que había en ese momento en torno a los propósitos y alcances de la reglamentación de la zona histórica, que provocó algunas dudas entre el público propietario, aquí en la zona histórica, comerciantes e inversionistas. En el mismo documento explica, y cito, la razón para la zona histórica de Ponce estriba en el justo deseo del pueblo de Ponce en querer conservar su característica personalidad arquitectónica ante los embates de una construcción desmesurada, acelerada y torpe. Cierro la cita. Añade además que a ese objetivo obedece la zona histórica, que por llamarse histórica no está de espalda al progreso, sino que por el contrario quiere enfrentarse al progreso y encauzarlo dentro de la circunstancia histórica ponceña. Cierro la cita. Es por tal razón que durante la segunda mitad del siglo XX se llevaron a cabo trabajos primero de conservación y luego de revitalización de la zona histórica de Ponce con el fin de proteger el legado histórico heredado. Una de las principales iniciativas y tal vez la más impactante entre ellas fue el denominado Plan Ponce en Marcha, presentado oficialmente en el año 1985, aunque ya iba tomando forma, ¿verdad?, desde 1983. El mecanismo económico del cual dependía el desarrollo industrial de Puerto Rico, estoy aquí entrando un poco ya en el contexto global, poniendo a Ponce en ese escenario global y nacional, o sea, qué era lo que estaba pasando en el mundo que provocó el que en Ponce específicamente o en la región sur de Puerto Rico se presentara un plan de revitalización de esta magnitud, ¿no? Para esta época, el mecanismo económico del cual dependía el desarrollo industrial de Puerto Rico y que dio paso al llamado, repito de esto que creo que me confundí por aquí, el mecanismo económico del cual dependía el desarrollo industrial de Puerto Rico y que dio paso al llamado proyecto Operación Manos a la Obra, comenzó a experimentar una decadencia a partir de la década de 1960. El cierre de manufacturas en busca de salarios más bajos y reducción en la oferta de empleo agudizaron los problemas económicos y sociales de la isla. A este panorama se suma la caída también del sector agrícola y la fomentación de la dependencia alimenticia que esto eventualmente provocó. En la década siguiente, entiéndase 1970, ¿verdad?, donde ya en esta ocasión el gobernador Rafael Hernández Colón estaba ejerciendo su primer término como gobernador, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, como consecuencia de la guerra entre Egipto y Siria contra Israel que se desataba en esos momentos, decidieron no exportar el combustible a los países que apoyaran a Israel, como lo era el caso de Estados Unidos.
Evidentemente, esta situación afectaba mayoritariamente a los países que dependían de un mecanismo económico centrado en la industrialización. Así lo describió el propio Rafael Hernández Colón en sus memorias, y cito: los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo determinaron cuadriplicar los precios del petróleo luego que las negociaciones que llevaban a cabo con las multinacionales petroleras fracasaron. Esos aumentos tuvieron un efecto inflacionario dramático sobre los países industrializados, a la vez que suprimían su actividad económica debido a la dependencia de estos con el petróleo de la OPEP. Como si fuera poco, ya el Tesoro Federal abogaba por imponer restricciones o eliminar los incentivos que le otorgaban a las industrias que operaban en Puerto Rico y del cual la economía de la isla estaba dependiendo. El Tesoro argumentaba que las corporaciones estadounidenses debían tributar sobre las ganancias que derivaban fuera de los Estados Unidos, como era el caso de Puerto Rico, y en miras a esto presentaron legislación ante el Congreso para derogar la entonces sección 931 del Código de Rentas Internas Federal, que no es lo mismo que la sección 936. Esta sección eximía a las corporaciones estadounidenses con subsidiarias en Puerto Rico del pago de impuestos federal, mientras generaba ganancias en la isla. En el caso particular de Ponce, ¿cómo esto afecta? A partir de 1976 comenzaron cambios que afectaron brutalmente la economía de Ponce. En el caso particular de la Commonwealth Oil Refining Company, mejor conocida como la Corpo, ubicada entre Peñuelas y Guayanilla, principal fuente de vitalidad económica en el área sur de Puerto Rico, cerró operaciones, cayendo así todo el complejo petroquímico. Además, la industria de la caña, que para ese momento se refinaba principalmente en la central mercedita, colapsó. Por otra parte, los bancos principales de la ciudad, entiéndase el Banco de Crédito y Ahorro Ponceño y el Banco de Ponce, trasladaron sus oficinas centrales a San Juan, dejando solo sucursales en Ponce. Otro dato no menos importante es que cuando el exgobernador Luis A. Ferré concluyó su término como gobernador a partir del 1972, trasladó las oficinas centrales de las empresas Ferré a San Juan. Esto provocó el cierre de la Puerto Rico Iron Works en Ponce, así como las oficinas del periódico El Día. Ante este panorama, el desempleo en la región de Ponce era considerablemente mayor al desempleo promedio de todo Puerto Rico, pero la crisis no solo se limitó al desempleo. En términos de infraestructura, las deficiencias en los sistemas de acueductos y alcantarillados frenaron el desarrollo industrial, residencial y comercial de la ciudad. En términos de desarrollo cultural, el casco urbano y su zona histórica se habían deteriorado. Las calles no recibían la atención para su conservación necesaria, muchos edificios estaban abandonados, otros ya estaban cerrados o a la venta. Se veía una merma en los negocios y comercios. La Plaza Latericia había perdido la preeminencia que tuvo en el pasado cuando era el centro de mayor actividad comercial, social y cultural de Ponce. Frente a este escenario, el entonces candidato y ex gobernador ya, Rafael Hernández Colón, para el 1983, solicitó a su hijo José Alfredo Hernández Mayorel que elaborara un estudio sobre la situación económica de Ponce. Para este entonces, el hoy licenciado José Alfredo Hernández Mayorel era estudiante universitario, recién graduado de la universidad, y estaba ya por entrar en la escuela de Derecho. Durante el verano del 1983, con la supervisión y colaboración del licenciado Rafael Alonso, realizó el estudio. Este consistió en entrevistar a diferentes sectores de Ponce para levantar la data sobre la situación de la ciudad y escuchar las propuestas sobre posibles soluciones. Este básicamente fue el borrador que se utilizó para luego ir desarrollando poco a poco lo que eventualmente ya para el 1984, desde el ámbito político, entiéndase como promesa de campaña en el plan de gobierno del Partido Popular, en este caso se presenta, y posteriormente ya en el 85 de manera oficial se presenta a la ciudadanía. En 1985 se presentó oficialmente el plan ante la ciudadanía de Ponce como una propuesta que incluía
un programa de revitalización económica. Entre las medidas que se proponía en el plan se contemplaba reactivar la zona comercial del centro, la construcción de estacionamientos, paseos peatonales, desarrollar y restaurar atractivos turísticos, mejorar el muelle para recibir barcos de cruceros, ampliar el aeropuerto Mercedita, restaurar edificaciones con valor histórico y la inversión de 300 millones del gobierno estatal a estos proyectos. El propósito del plan era presentar una serie de proyectos que, además de revitalizar la economía ponceña, se pudiera sostener por sí mismo. Por tal razón se presentaron medidas a largo plazo para evitar que la ciudad tuviera solo un alivio económico temporero. Las medidas se concentraban principalmente en los sectores económicos de la manufactura y el turismo. Durante el periodo en que se presentó el plan, entiéndase ese primer cuatrenio, o segundo cuatrenio más bien, de gobernación de Rafael Hernández Colón, 85 al 88, el gobernador Hernández Colón hizo unas enmiendas a los beneficios para las corporaciones que se establecían en Ponce con el propósito de ampliar la exención contributiva a 15 años para atraer nuevas industrias. Como parte del desarrollo del casco urbano, se llevó a cabo la construcción del Puente de los Leones, la rehabilitación de las calles Isabel y Lolita Tizol. En lo que respecta al desarrollo turístico, el plan presentaba una serie de proyectos para desarrollar ciertos sectores de la ciudad que demostraban un gran potencial turístico y por tal razón uno de los principales objetivos fue el rescate de la zona histórica, que siempre ha sido la mayor atracción de Ponce turísticamente hablando, ¿no? En el casco urbano de Ponce se levantaron las calles para hacerlas en cemento. De igual forma también se levantaron aceras para hacerlas nuevas, ya que los vehículos en este momento se estacionaban sobre ellas y pues obviamente las destruían, ¿no? El tendido eléctrico se eliminó y se instaló toda la iluminación soterrada con unos postes modernos que se trajeron directamente de Inglaterra. También se instaló un nuevo sistema sanitario y pluvial, los cables de la Autoridad de Energía Eléctrica y del sistema de teléfono, que en ese entonces pues, era administrado por la Puerto Rico Telephone Company, la desaparecida, ¿no? Puerto Rico Telephone Company. Los trabajos de restauración también se llevaron a cabo en las edificaciones de valor histórico con el fin de rescatar atractivos principales de la ciudad. En el caso particular del Parque de Bombas, el alcalde Rafael Cordero Santiago delegó la restauración del edificio histórico al arquitecto Pablo Jerónimo. En 1990 se convirtió en el Museo Antiguo Parque de Bombas, donde se exhiben piezas del antiguo equipo contra incendio de la ciudad y se atesoran, debo decir, recuerdos del honroso pasado del Cuerpo de Bomberos de Ponce. Durante el año fiscal de julio del 1991 a junio del 1992, este museo recibió 72.767 visitantes. Estas estadísticas no incluyen actividades que se pudieron haber hecho en este año, ¿no? Estamos hablando de estadísticas únicamente de personas que fueron con el interés de ver las salas de exposición. Y en tan solo 2 años la cantidad de visitantes ascendió a 164.304 visitantes para el mismo periodo. Por su parte, ya para el 1984, el municipio había adquirido el Castillo Serrayes con mira de convertirlo en un museo. Sin embargo, esta idea no se concretó y a su vez se presentaron varias propuestas para aprovechar la estructura y convertirla en una sede, ¿no?, de organizaciones cívicas o complejos turísticos. Entre las ideas que se habían presentado en este momento, se propuso crear una especie de parador en lo que hoy día está en el Museo del Castillo Serrayes. No fue hasta el 1989 que se constituyó la organización sin fines de lucro compuesta por ciudadanos ponceños denominados Patronato del Castillo Serrayes, quienes llegaron a un acuerdo con el alcalde Rafael Cordero Santiago para tener a cargo la parte administrativa del castillo. Luego de su incorporación en el Departamento de Estado, se firmó el contrato de arrendamiento entre el patronato del Castillo Serrayes y el municipio autónomo de Ponce.
Finalmente se inauguró el Museo Castillo Serrallés en 1991 y durante el año inicial el castillo recibió 46.350 visitantes y estuvo en constante ascenso hasta el 1994, cuando recibió 93.795 visitantes. Y de igual manera, igual que el caso del Parque de Bomba, tampoco incluye actividades que se hayan realizado. Para el 1985 también se adquirió la Casa Salazar, ubicada en la calle Isabel, esquina Mayor, donde se pretendía en un principio crear la Plaza de la Cultura, una cuadra urbana comprendida entre las calles Isabel, Mayor, Cristina y Salud. Sin embargo, se propuso el establecimiento de un museo que recogiera la memorabilia y colección fotográfica sobre la historia de Ponce. 2 años antes del tricentenario de la fundación de Ponce, el alcalde Rafael Cordero Santiago delegó en Maruja Candal Salazar, entonces directora de la Secretaría de Arte y Cultura del municipio de Ponce, lo que hoy conocemos como Desarrollo Cultural o Departamento Municipal de Cultura, la creación del Museo de la Historia de Ponce. El museo fue inaugurado el 12 de diciembre de 1992, coincidiendo con el tricentenario, ¿no?, de la fundación de Ponce. En su primer año operando como museo, 17.281 visitantes de diciembre del 92 a diciembre del 93 visitaron las salas inauguradas que corresponden a la primera fase del proyecto. Durante la década del 90, eventualmente se van a completar otras fases que van a inaugurar otro tipo de sala. De esta manera comenzaba un desarrollo turístico-cultural en Ponce que convirtió a la ciudad en la más visitada en Puerto Rico después de su capital, San Juan. En el transcurso de la década del 1990 se sumaron a este desarrollo otras instituciones museográficas que destacan la política ponceña, como lo es el caso del Museo de la Masacre de Ponce, eventualmente el Panteón Nacional, que tiene su Museo de Autonomismo, el deporte ponceño, que es el caso del Museo Pancho Coimbre, la arquitectura ponceña y otras temáticas. A esto se le ha sumado el crecimiento en actividades culturales y educativas que se llevan a cabo en estas instituciones desde su establecimiento y que provocó un aumento considerable en las estadísticas de visitantes. Por otra parte, regresando nuevamente al Plan Ponce en Marcha, el Plan Ponce en Marcha tuvo un giro a partir de 1993, historia que muchos de aquí conocemos, ¿verdad?, cuando el gobierno estatal paralizó los fondos asignados para los proyectos de infraestructura. Sobre este particular está disponible en los archivos locales, específicamente en el archivo histórico de la Fundación Rafael Hernández Colón, la colección documental sobre el proceso jurídico que se llevó a cabo entre el municipio autónomo de Ponce y el gobierno central, entiéndase el gobierno de Puerto Rico. Dicha colección fue una donación procedente del bufete Hernández Colón y el licenciado César Hernández Colón. De igual manera, invito a la comunidad investigativa a continuar desarrollando temas relacionados a este evento trascendental y reciente, ¿no?, que de cierta manera nos está impactando todavía en la historia de Ponce, y resaltar además la aportación de la ciudadanía ponceña en la defensa de los proyectos de Ponce en Marcha, como lo fue la organización cívica Ponceños de Verdad. Muchas gracias. Agradecemos como cierre de esta jornada, la mañana y la tarde, la contribución del compañero General González Blanco, quien tuve el privilegio de ser su mentor en el seno de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón. Después ocupó mi posición una vez que retorné al municipio, y trabajamos en la organización del segundo fondo. Y fue lector de mi tesis. Y fue su lector de tesis de maestría propiamente. Y volvió a su cátedra y a su tesis doctoral, que es mi proyecto primario.
y estuvo un año tratando de rescatar el Museo de Historia de Ponce, que está en proceso de rehabilitación. Yo formé parte de ese proyecto curatorial en el 92 junto a la doctora Elisa Rodríguez Teine, que fue la curadora fundadora, y que en este momento volverá a colaborar conmigo a manera de reexaminar esa curaduría y rehabilitarlo para pronta apertura y el disfrute de todos los ponceños propiamente. Vamos en fase, porque obviamente el patrimonio está en un estado bastante deterioro, pero hay que continuar la agenda y rehabilitarlo, que es realmente nuestra responsabilidad pública. De esta manera, ¿verdad?, entregamos la publicación, que realmente fue una iniciativa de Luis. Todavía faltan algunas ponencias que no estaban incluidas en el programa general, que se van a incluir en una segunda edición propiamente. Ya está circulada de manera pública, y el certificado y el pergamino. Lo más importante de esta experiencia es dejar un testimonio, que realmente es el documento de la experiencia, y es una continuidad de ampliar la bibliografía histórica de la ciudad. Yo creo que Ponce es una ciudad más estudiada y una de las bibliografías más completas, pero no está, ¿verdad?, todavía reflejada en los textos generales de la ciudad. Hay un proyecto de futuro entre todos nosotros en poder desarrollar una obra de autores diversos sobre Ponce. Desde su fundación está la historia breve, ¿verdad?, dentro de la década de los 80 o 90. Ese es el reto de los nuevos tiempos. Pues, primero queremos agradecer la audiencia que se mantuvo conmigo desde la mañana, y también la audiencia que ha estado conectada a la transmisión virtual a través del Instituto de Cultura. Eso amplía también las audiencias, y haber sido testigos de retomar este proyecto, ¿verdad?, que comenzó varios años, y que pues hay que dar más tiempo a que las investigaciones que estén en curso están sometidas, sean aprobadas y sean publicadas, de manera de seguir ampliando, ¿verdad?, esa historiografía de esta ciudad, que yo siempre señalo que no es la historia de Puerto Rico, pero sí en el capítulo de Ponce es historia que es bastante incompleta en ese sentido. Al igual que la historia de los demás municipios, en el proceso del género de la microhistoria, todas las historias de los pueblos son legítimas y son dignas de la construcción de la historia nacional. Aclaramos propiamente, es algo importante. Vamos a, si hay una sesión de preguntas. Considerando a los amigos que tenemos del Instituto de Cultura, quiero agradecer a todos por haber asistido. Y lo más importante, al fin y al cabo, es que se escuche lo que aquí se tenía que decir, a través de las redes sociales y a través de ustedes que han venido el cuerpo aquí a estar con nosotros. También agradecemos especialmente a el doctor Luis M. Irizarry Pavón, alcalde del municipio autónomo de Ponce, el profesor Jorge Figueroa Irizarry, director del Departamento Municipal de Cultura, entre otras cosas, a los historiadores Luis Caldera Ortiz y Noemí Rivera de Jesús, organizadores del programa de conferencias, a la doctora Norma Filiberti, presidenta de la Sociedad Genealógica de Puerto Rico, a la doctora Aida Mendoza, historiadora y gestora cultural del municipio de Calley, también al doctor Pablo Crespo Vargas, representante del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que amablemente nos ha ayudado en esta transmisión, Melina Aguilar, también de Isla Caribe, que está con nosotros, la honorable Hilda Orengo, presidenta de la legislatura municipal del municipio autónomo de Ponce, al señor Rafael Colón Torres, secretario de la legislatura municipal, señor Edwin Gau, director del Museo de la Historia de Ponce, este servidor, Edwin Vázquez Saya, muchas gracias también por mencionarme, y los empleados del Departamento de Cultura Municipal de Ponce, y todos ustedes por haber asistido. Muchas gracias, buenas tardes.